Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el primer video que voy a hacer, digamos, bajo este formato. Intenté anteriormente hacer varios videos para YouTube que tuvieran, digamos, una producción mejor y todo ese tipo de cosas, pero bueno, por cuestiones de tiempo y que también estoy viendo que es un formato que la gente también consume, que son formatos donde hay opiniones, formatos donde las personas intentan decir algo sin mucha producción, entonces decidí comenzar a trabajar en YouTube, digamos, bajo esta forma, para intentar generar un poco de ideas, ¿no? Y bueno, este es el primer video que he decidido hacer, principalmente porque tengo ciertas preocupaciones con respecto a lo que se está diciendo específicamente en Latinoamérica o en los países donde se habla español sobre Peterson. Creo que se está caricaturizando al personaje de Jordan Peterson que tanto bien le ha hecho a muchas personas y creo que esto no es del todo justo. Antes de continuar, creo que debo presentarme. Mi nombre es Richard Pacheco, soy psicólogo, licenciado en psicología, tengo superior en informática también, hablo dos idiomas, inglés y español, que es lo que me ha permitido poder estudiar los trabajos de Jordan Peterson. Em, Soy músico, además de eso, y bueno, hago otras cuantas actividades para poder sobrevivir económicamente. Pero bueno, básicamente ese es el resumen como para intentar explicar que hay cierto background que me permite hablar sobre estos temas, sobre Jordan Peterson específicamente. Voy a estar reaccionando justo a este video de un youtuber mexicano que se llama Diego Rusarín. Quiero que se entienda que este video no es un ataque a esa persona. Justamente yo lo sigo y escucho mucho de los comentarios que dice y me parece un pensador muy interesante, pero creo que a la hora de criticar a Jordan Peterson se ha equivocado profundamente porque está, como dije anteriormente, intentando caricaturizar a este personaje. Creo que tengo la potestad para poder hablar bien de Peterson porque he leído toda su obra y aparte he estudiado sus conferencias, ponencias en universidades, entrevistas a personalidades y creo entender bien, eh, digamos, de dónde parte su pensamiento y qué es lo que está intentando hacer. De hecho, creo que ayudaba a muchísima gente alrededor del mundo. Incluso hay videos en internet donde se evidencia esto, donde hay ciertas eh, opiniones positivas con respecto a él y generalmente todo el mundo las tiene. Solo las personas que piensan radicalmente hacia el otro espectro político de lo que Jordan Peterson opina tiene, digamos, estas ideas negativas sobre él. Y de hecho ha sido un problema fundamental a lo largo de su carrera, porque quizás es incomprendido en ese sentido. Y la mayoría de la gente que lo critica, obviamente, no lo conoce. Y es una cosa que Diego también acusa con respecto a Jordan Peterson y el marxismo. Dice, Peterson no sabe lo que está hablando cuando habla del marxismo porque no leyó su obra. Pues bien, Diego no sabe lo que está hablando de Jordan Peterson porque no leyó su obra tampoco. En este sentido creo que ahí se equivoca, incluso con la opinión que tiene de Peterson como ser humano. Vamos a comenzar hablando sobre quién es Jordan Peterson porque aquí es donde Diego comete su primer error con respecto a este personaje, ¿no? Jordan Peterson es un psicólogo clínico canadiense e investigador. Ha escrito tres libros, Mapas de Significado, 12 reglas para la vida y 12 reglas más para la vida, ¿no? Son tres libros que ha escrito y está trabajando actualmente en un cuarto libro que supuestamente se va a llamar Nosotros los que luchamos en contra de Dios, algo así. Es una figura pública que se hizo famosa, obviamente, en un momento muy crítico en la política canadiense, en donde se estaba intentando pasar una ley que intentaba regular el discurso de las personas, específicamente con respecto a los pronombres de las personas que no se identifican, digamos, con los sexos tradicionales, hombre y mujer. Pero la crítica de Peterson en este sentido era que no se puede regular el lenguaje. Una cosa es ser una persona que no es cordial y otra cosa es que te puedan meter preso simplemente por haberte equivocado
a la hora de identificar a alguien que se autopercibe de una manera y que tú no puedes saber cómo se autopercibe, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene toda su fama, se volvió un ícono internacional, su canal de YouTube creció muchísimo, su cuenta Patreon, y bueno, el resto es historia. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar con respecto a las cosas que dice Diego en el video. Aquí tengo unas anotaciones en la computadora para poder hacerlo de la manera más coherente posible, porque vamos a intentar hacer un poco de jazz, porque tengo algunas cosas anotadas, pero realmente voy a estar improvisando la mayoría de lo que digo. Obviamente voy a estar trabajando principalmente es con lo que él dice sobre Peterson, lo que es directamente un ataque eh, personal incluso hacia Jordan Peterson, porque es en lo que estoy más capacitado para responder. Como les digo, nuevamente leí todas sus obras y soy seguidor de Peterson también, igual de muchos otros filósofos, entre ellos el Lao Zizek, que también sé que a Diego le gusta mucho. Entonces, bueno, vamos a comenzar para ir aclarando punto por punto porque me parece que hay que hacerlo, ¿no? Primero, Peterson es psiquiatra. Realmente Peterson no es psiquiatra. Como lo dije antes, Peterson es psicólogo clínico, escritor e investigador. Por lo tanto, ahí hay una equivocación. Número uno, él dice Peterson es el rey de las langostas, aunque no es el verdadero rey, porque hay otro rey de las langostas, que es un filósofo, creo que es de luz. Eh, pero básicamente se está refiriendo a algo que también dice después, un poco más adelante en su video, que es el comportamiento humano es comparable al comportamiento animal. ¿Por qué no llevar esto al límite, no? Como queriendo desestimar la idea de Peterson de la comparación que él hace entre langostas y seres humanos. Ok, aquí qué es lo que está intentando hacer Jordan Peterson. Jordan Peterson intenta demostrar que hay una continuidad entre las especies que existen en la Tierra. Es decir, por algo agarramos de pronto a unas ratas y en un laboratorio hacemos pruebas con ellas para después aplicarlas en humanos. Porque ese estudio permite más o menos de alguna forma predecir cómo se van a comportar las cosas que se están probando en esos animales con respecto a nosotros, los seres humanos. Entonces, en ese sentido, hay una continuidad entre las especies que habitan la Tierra. Entonces, él utiliza analógicamente ideas que se basan en esta conceptualización científica. Básicamente lo que hay detrás es que él está intentando decir que hay jerarquías, que existen jerarquías dentro de la sociedad, jerarquías que se pueden observar. No son únicamente de fuerza y poder, sino que también hay jerarquías de belleza, de fortaleza física, ¿no? De que eres atlético o no lo eres, jerarquías de inteligencia. Entonces, tú tienes la capacidad de elevarte dentro de esas jerarquías de acuerdo a lo que puedas hacer por ti mismo, a trabajar en ti mismo. Y quizás es un énfasis individualista, pero para mí resulta realmente interesante, porque párate derecho con los ojos hacia atrás es porque obviamente si caminas así de esta manera, ya te estás colocando por debajo de la jerarquía social, porque nadie te va a tomar en serio. Pero si tú te paras derecho, ya te estás colocando por encima en la jerarquía social porque eres una persona segura de ti mismo y que puedes salir adelante, ¿no? Entonces no te conformes con quién eres, sino intenta transformarte en algo superior para que estés por encima de esa jerarquía. Y de hecho, mientras más arriba estés en la jerarquía, mejor regulas tus emociones, mejor te va en la vida, mejor regulas, digamos, todos los procesos psicopatológicos que pueden incluir esa sensación de estar estresado y comprometido económicamente o físicamente o de cualquier manera. Entonces la idea de Peterson en este sentido no es decir, oh, las langostas matan a sus enemigos y después se comen a la hembra y entonces los humanos deben matar a sus enemigos y comerse a la hembra. No, no. Es lo que está diciendo, hay continuidad en la especie, existen jerarquías sociales, usted puede trabajar en sí mismo para elevarse en esa jerarquía y tiene que tener esa confianza, ese valor para enfrentarse a las dificultades del mundo. Eso es básicamente lo que está diciendo. No está haciendo esta comparación de que no, si un tigre se come una hiena, entonces un humano tiene que ir a comerse una hiena. Eso no es lo que está haciendo él. Bueno, otra cosa es que dice que Jordan Peterson jamás ha leído un libro difícil. Jordan Peterson en sus
múltiples conferencias, incluso en su página web hace recomendaciones de varios libros que puedes leer para crecer a nivel psicológico, ¿no? O como explorador de las ideas psicológicas. Y de verdad tiene libros muy difíciles allí. Eh, yo diría que incluso las novelas de Dostoyevsky son realmente interesantes si las quieres comprender desde el punto de vista psicológico. Los estudios bíblicos son extremadamente difíciles y complejos si lo quieres entender desde el punto de vista psicológico. Ahora, él no lo dice como que es palabra escrita y sagrada que tú debes seguir de manera literal, sino investigar y comprender estas cosas es realmente difícil. E incluso cita muchísimos libros, incluso sobre neurociencia o sobre el cerebro, y ha entrevistado a los autores de esos libros para intentar comprender un poco mejor a lo que se refiere con sus investigaciones. Por lo tanto, yo creo que, aparte de que Jordan Peterson ha hecho todas estas investigaciones, ha generado papers científicos en donde habla de personalidad, por ejemplo, y los modelos para poder medirla. Entonces, es un investigador con mucha credibilidad, por lo que no se puede decir que sea, digamos, un haragán o un bruto o una persona que no conoce lo que está hablando. Es una persona que es muy estudiada, realmente inteligente, pero bueno, quizás no conoce tanto de filosofía y no tiene por qué conocer de filosofía porque él es psicólogo, no filósofo. Diego se refiere a la conversación entre Jordan Peterson y Joe Rogan como una charla de tíos racistas resentidos. Y bueno, hace ciertas valoraciones sobre Joe Rogan, que es un orangután y que el tipo es multimillonario y por eso no le interesa que la gente tenga un salario mínimo positivo. Hace muchas cosas como esta. Y lo que me preocupa es que Diego habla de crear hombres de paja con respecto a las ideas de la izquierda política, ¿no? Pero él justamente está haciendo eso a la hora de conversar sobre Peterson e incluso sobre Joe Rogan, crear hombres de paja para que la gente los golpee, como que, mira, esta persona no ha leído nunca un libro difícil en su vida, por lo tanto es bruto, es un tipo que es racista, que no lo es. De hecho, hubo un debate donde más o menos lo acusan de lo mismo y él tiene una respuesta bastante elegante para eso. Dice, no me conoces, no sabes nada de mí, pero tú has decidido que yo soy un malvado hombre blanco, racista o X cosa. Realmente no lo es. Nunca habla mal sobre otras razas, ni hace esto en ninguna de sus obras, ninguno de sus trabajos, ni en ninguna aparición pública hace, digamos, alguna especie de ataque a gente de otra raza. Eso no ocurre nunca. Entonces, cuidado con los hombres de paja. Lo mismo le digo a Diego, ¿no? En ese sentido. Problemas de drogadicción por benzodiazepinas. Bien, él lo juzga porque está hablando de que tiene una relación patológica con su hija, que ya eso lo vamos a tocar también, de que es terrible porque come mucha proteína y entonces esa comida de proteína fue la que lo volvió loco y lo llevó a consumir drogas hasta el punto que tuvieron que internarlo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Incluso llega a decir, no lo quiero relacionar, pero el debate con Zizek lo retiró y fue lo que de alguna manera lo volvió loco y ahora está intentando volver y no ha podido. Ok. Lo que pasó fue lo siguiente, según tengo entendido, Jordan Peterson y su familia, dentro de su familia, hay un proceso de depresión. Es decir, y se sabe que la depresión puede ser heredada, porque puede obedecer, digamos, a dificultades congénitas, ¿no? Entonces, dentro de la familia de Jordan Peterson hay un proceso de depresión constante. O sea, muchos de sus familiares han sufrido de esta enfermedad. Y él ha sido recetado con estos medicamentos, la eh, diazepinas, ¿no? De hecho, las consume, las consumía cuando tenía episodios. Él no es psiquiatra para automedicarse, él va a donde un doctor que lo revisa y le indica los medicamentos. Justo después del debate con Zizek, al tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, su esposa Tammy la diagnostican de cáncer y dicen que muy probablemente es terminal y que ella va a morir. Entonces, bueno, ellos empiezan a moverse para intentar curar el cáncer de su esposa y en ese proceso Peterson cae en otra vez un periodo depresivo, producto de la misma dificultad que estaba teniendo con su esposa, porque
era muy probable que muriera. Entonces comienza a tomar benzodiazepinas otra vez, pero el psiquiatra le receta una cantidad un poco más alta porque está entendiendo que el proceso por el que está pasando Peterson en ese momento es realmente complejo. Y Peterson toma el medicamento, pero se da cuenta que lo está afectando y para cuando intenta dejarlo tiene efectos secundarios. Eh, Él no se hizo drogadicto a propósito, o digamos, o bueno, se podría hablar también de Freud, que Freud aspiraba a cocaína casi de manera constante, diaria, e incluso la recetaba a sus pacientes. Eh, pero él no la estaba tomando porque él se pudiese automedicar, porque él no es psiquiatra, él es psicólogo, sino porque se la mandaron para luchar contra sus procesos depresivos en medio de una circunstancia muy difícil, como que a tu esposa la diagnostiquen de cáncer y que se va a morir. Una vez que Tammy, que es la esposa de Peterson, se cura del cáncer, entonces, bueno, ya él se interna porque se dio cuenta que la benzodiazepina le estaba haciendo daño. Entonces me parece un golpe muy bajo de parte de Diego hablar sobre que tiene una relación patológica con su hija, que solo por comer proteína fue que lo que lo llevó a las drogas, cosas como esta, porque nuevamente es hacer hombres de paja y es generar cierta caricatura con respecto a la idea de quién es Jordan Peterson como tal realmente. Ok, otra idea que dice Diego es que Peterson no tiene idea de lo que es el marxismo. Como ya dije anteriormente, probablemente tenga razón, porque Peterson es psicólogo, no filósofo. Sin embargo, muchas de las cosas que él comenta son ciertas. Incluso filósofos de este lado del mundo, bueno, el lado europeo, ¿no? Pero que hablan español, como Antonio Escotado, hace los mismos argumentos e incluso escribió 3 libros como Los enemigos del comercio, en donde él detecta cómo esta idea de luchar en contra de quienes generan riqueza ha ocasionado sufrimiento en vez de avance y progreso, y que es un ciclo constante. De hecho, Antonio Escotado habla de que por lo menos en los últimos 100 años han habido unos 80, 82 casos aproximadamente de intentos de generar algo parecido al socialismo o al comunismo en naciones y todos han fracasado. Y de hecho, ya que Diego le gusta mucho el Slavoj Žižek, yo vi una entrevista donde él comenta que dice, todos los proyectos, estoy consciente de que todos los proyectos de izquierda que se llevaron adelante durante los últimos años han fracasado. Y la invitación que hace Zizek es justamente a pensar sobre nuevos modelos, a pensar sobre nuevas maneras eh, de crear alternativas al capitalismo, que creo que es lo que Diego intenta hacer. Sin embargo, hasta ahora en lo que lo he seguido, y no estoy seguro que sea así, y aquí me corregirán las personas que vean este video hasta el final, que a lo mejor serán pocas, porque yo pertenezco al proletariado de YouTube, la burguesía, que son los que tienen más seguidores, y aquí estoy siendo quizás sarcástico y gracioso como Zizek, este, tienen más visitas que yo. Pero lo cierto es que no conozco las soluciones que plantea Diego a los problemas actuales del capitalismo. De hecho, creo que él se define como un post-capitalista. Pero ¿qué es ser post-capitalista? O sea, me gustaría comprenderlo. Y esto es una pregunta sincera, no un ataque, sino que me gustaría saber qué es un post-capitalista y qué significa realmente eso. Porque si el capitalismo está corriendo actualmente, no tenemos, pienso yo, y si nuevamente es simplemente una pregunta real, no podemos comprender qué es el postcapitalismo porque no hemos llegado hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, imagino que el postcapitalista intenta imaginar hacia el futuro cosas que pueden trascender al propio capitalismo y que serían los nuevos modelos de funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, creo que hay que revisar mucho porque Peterson hace argumentos sobre el marxismo que son ciertos y no todo puede desestimarse, porque incluso, como dije antes, hay filósofos que también están de acuerdo con él y esto generaría una especie de debate, por lo que simplemente decir tú no sabes nada y eres un bruto, eh, no estás ayudando en nada, ni siquiera a poder comprender bien cuál es el argumento de Peterson como tal, ¿no? Ok, dice que Peterson es un negacionista del cambio climático.
No, Peterson no niega que el cambio climático esté ocurriendo y Peterson no niega que hemos hecho cosas realmente estúpidas con respecto a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, de hecho, él habla sobre que hemos gestionado mal la forma de hacer pesca. O sea, hemos matado casi que un altísimo porcentaje de la vida marítima y si seguimos en esta dirección vamos a acabar completamente con ella y de hecho aquí utiliza, digamos, la idea de la regulación, que parece que es solamente de izquierda, pero a él le parece bien, que es crear zonas de pesca específicas y regular la cantidad de pesca. Entonces, no es que él está totalmente negado o tiene el cerebro derretido hacia el pensamiento de que todo es libertad o libre mercado, sino que él dice que es difícil saber realmente cuando hablamos sobre el clima a qué nos estamos refiriendo. Y de hecho, si ustedes ven el debate de Zizek y Peterson, Zizek le concede ese punto. O sea, él dice, mira, yo estoy de acuerdo contigo con que cuando hablamos del clima no podemos entender que estamos, sobre qué estamos hablando ni podemos tener la certeza de nada. Y yo como soy un pesimista digo que cuando tengamos la certeza de lo que está pasando ya va a ser demasiado tarde. Entonces ahí incluso Zizek, que a Diego le gusta mucho, nuevamente lo digo, le concede ese punto a Peterson. Porque hay una como una especie de burla que se le hace a Peterson con respecto a esta entrevista, donde él dice que el cambio climático se trata sobre todo. Y todo el mundo dice, ¿qué? ¿Cómo que sobre todo? Bueno, es decir, lo que le está planteando es la emisión de CO2 no es la única variable que tú puedes eh, estudiar para hablar sobre el clima. Tienen que haber otras múltiples variables porque el planeta es demasiado grande y hay otras cosas que hay que tomar en consideración que quizá no estamos viendo. Por lo tanto, no podemos estar totalmente seguros de qué es lo que está pasando con el cambio climático, pero tampoco estoy diciendo que no haya que hacer nada al respecto, pero que hay que estudiar bien las cosas. Y esto, de hecho, él lo repite mucho con respecto a la crítica de la izquierda, ¿no? Él dice, es como, no dice esto, pero lo va a parafrasear, es como que tú no puedes ser totalmente voluntarioso a decir, yo quiero que estas cosas mejoren y me parece que estas cosas van a mejorar o estos son los problemas, pero no hay soluciones. No hay soluciones, ¿sabes? Y esto lo dice Antonio Escobar también, la voluntad no puede ganarle a la razón. Es decir, tenemos que pensar y reflexionar bien cuáles son las soluciones a los inconvenientes para poderlos plantear. No pensar que tenemos una varita mágica y que haciendo algo en específico todo se va a arreglar. Y en ese sentido, él también hace una crítica de la derecha, cuando la derecha puede ir muy lejos, cuando la izquierda puede ir muy lejos, y habla sobre estas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, él no niega el cambio climático, simplemente dice que es difícil conocer cómo se da y que hay que estudiarlo bien para poder tener certeza de lo que está pasando. Y si SEC también le concede ese punto. Bueno, dice, no me considero blanco porque me he bronceado. Dice Diego que Jordan Peterson habla en esa entrevista. Yo realmente, como vivo en Venezuela y hay dificultad para poder pagar para ver estas cosas, no he podido ver completa la entrevista, sino tengo acceso a los mismos clics que Diego vio, ¿no? Pero yo creo que ahí él está haciendo una burla un poco también a lo que es la autopercepción. Es decir, bueno, porque tú vas a definir que yo soy un blanco racista si yo me percibo moreno, por ejemplo. Entonces o sea, no determines cuál es mi color de piel cuando yo me quiero autodeterminar, ¿no? De alguna manera. Es como una especie de burla a toda esa parte de la autopercepción y que es importante cómo tú te sientes que eres más que lo que la ciencia puede decir o más de lo que es evidente que tú eres, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos a concederte algo, pero a la vez no, porque puede ser una burla hacia ese tipo de cosas, ¿no? Peterson es católico y por lo tanto cree que la materia prima es infinita. Mira, Peterson ha hablado incluso con muchos teólogos y algunos de ellos le han reclamado de por qué él no va constantemente a la iglesia. Peterson no es un católico declarado así que se va y se arrodilla ante Jesús y tal, no, no. Él no es de esta forma. Peterson es un estudioso desde el punto de vista psicológico de todos los fenómenos que afectan la cultura y la sociedad. Y entre esos fenómenos está obviamente la religión. Entonces, yo que he estudiado, yo sí estudié
digamos, las historias bíblicas, los análisis que él los hace desde la perspectiva psicológica. ¿Qué significan para nosotros estas historias y por qué las consideramos importantes al punto de mantener un libro durante no sé cuántos años, cientos de años hasta ahora, eh, y consideramos que eso es valioso? Entonces, él hace ciertos argumentos con respecto a las consideraciones psicológicas que hay dentro de esas historias. Pero no es que él se arrodille y tal, y no, que juro, no, no, no. Esto no es así. Él no es que sea un fundamentalista religioso. Él es un estudioso de las manifestaciones religiosas para intentar comprender cómo afecta eso desde el punto de vista psicológico. Y en ese sentido tiene algo de razón porque yo creo que tú puedes observar las diferencias entre Oriente y Occidente, y muchas de ellas tienen que ver con el inicio, o sea, con el punto de partida de las creencias de esas sociedades. Y las creencias de esas sociedades son diferentes a nivel religioso. Nosotros creemos en unas cosas y ellos creen en otras. Y esas cosas manifiestan también nuestro sistema político, la forma de entender la realidad. Y eso es lo que él analiza y estudia. No es que él dice, no, porque Jesús dice que la tierra es infinita. No, él no habla de esta manera en ninguna de sus obras ni en ninguna de sus ponencias. Él intenta ver, ok, esta es la historia y qué significa, cuál es la interpretación correcta de eso, de acuerdo a lo que significa para nosotros desde el punto de vista psicológico. Entonces ahí también hay un error, un poco conceptual, ¿no? Ok, relación patológica con la hija que le dio proteínas hasta mandarlo a un internado para que dejara la adicción a las benzodiazepinas. Mira, eh, la hija de Jordan Peterson, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero ella sufría de ciertas enfermedades autoinmunes. Eh, y obviamente, como te digo que la depresión corre dentro de esa familia, también sufría de depresión, ansiedad y este tipo de cosas. Entonces ella empezó a probar diversas dietas, incluso que le habían recomendado a ella, para intentar mitigar los síntomas de las enfermedades que ella padecía. Y se dio cuenta que haciendo reducciones en lo que consumía, ensayos y error, que esto también se hace cuando tú sufres del colon, por ejemplo. Bueno, come esto y si esto te hace daño, entonces no lo comas más. O sea, son dietas restrictivas. Se dio cuenta que cuando ella empezó a comer proteínas, ¿verdad? Y agua, empezó a sentirse mejor. Jordan Peterson dice que él no le recomienda esto a nadie. O sea, él no lo está recomendando, ni lo avala científicamente, ni dice que es lo mejor. Pero dice que con mi hija, por lo menos en el caso de ella, funcionó. Y yo empecé a probarlo y también ha tenido ciertos beneficios positivos a nivel de mi salud. Entonces, si bien es cierto que él comenzó, digamos, esa dieta, eso no significa, y yo creo que nadie puede tener, digamos, una prueba alguna o absoluta de que eso signifique, de que eso es lo que haya sido, que haya desencadenado su adicción a las drogas, como lo pones tú, pero que realmente no es una adicción a las drogas, sino fue que un psiquiatra se lo recetó en medio de una situación muy grave de su familia, en donde él estaba sufriendo, además de depresión, producto de esa situación y de que justamente lo de él es congénito, su depresión es congénita, tiene que lidiar con eso constantemente. Entonces, aquí estás haciendo otro hombre de paja o estás haciendo argumentos que no son claros, ¿no? Otra cosa, dices que bueno, que él es un idiota, que debe tener una relación extremadamente patológica con su hija, que lo lleva a pensar que los hombres son orden y las mujeres son caos. En el mismo caso de lo que hablamos a nivel de la región, él hace análisis de manifestaciones culturales diversas, no solo de la Biblia, sino de otros lugares del mundo, eh, de otras culturas, de otros tiempos, en donde él encuentra que hay un patrón, y bueno, aquí por eso que tú dices, bueno, lo de los junguianos y tal, que son unos locos y los dementes y tal, y bueno, eh, que Jung en la última etapa de su vida está hablando de hombres lobos y se volvía loco. Bueno, yo entiendo el arquetipo como energías psicológicas que
se transforman en patrones de comportamiento que son observables y universales y que se transforman en historias y por eso perduran con el tiempo y nos enseñan a nosotros cosas sobre quiénes somos y cómo entender al mundo. Esa para mí es la definición de los arquetipos. Y él hace eso eh, con todo lo que observa la cultura. Entonces, bueno, la idea de la madre naturaleza que destruye, pero también crea, que es caótica, la idea de un padre celestial que juzga, que ordena, eh, esas son las cosas a las que él hace referencia de manera metafórica, pero no de manera literal, no de manera fundamentalista, que es como lo estás haciendo tú en este sentido, como está haciendo Diego en ese sentido, que es como que no, todas las mujeres son un caos y todos los hombres son orden. No, de hecho él estudia psicología de la personalidad y entiende, y de hecho lo he dicho en varias de sus conferencias, que los hombres y las mujeres son más parecidos y similares que diferentes, pero en los extremos sí hay cosas en donde hay diferencias que son puntuales y que son dignas de señalar, ¿no? Pero no es que él diga que todas las mujeres son caos y los hombres son orden, como que es una figura patriarcal, fundamentalista, tal. No, no se trata de eso. Entonces ahí nuevamente te estás equivocando y simplemente por un odio que parece desmedido, porque siento que es como que te molesta o como que a Diego le molesta la figura de Peterson, entonces empieza a hacer estas reducciones conceptuales de imagen con respecto a él y Peterson tiene una respuesta con respecto a eso, o sea, por qué la gente hace este tipo de cosas y yo a través de Peterson comprendo el por qué lo haces, pero aquí hay una equivocación, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos a pasar al último punto. Jordan Peterson está patrocinado o debe estar patrocinado, investiguen. Bueno, yo lo diría de esta forma. Si alguien lo sabe, si alguien puede mostrar pruebas de que Jordan Peterson está patrocinado por intereses de personas que apoyan al fracking y que quieren extraer petróleo y que si alguien lo consigue, que muestre las pruebas. Porque ya decir esto eh, al aire, así como que para mí, mira, es algo que es injusto y es poco realista. De hecho, justamente en la psicología cognitiva te diría, bueno, sal a investigar al mundo y si consigues la prueba regresa, pero mientras que no puedas comprobar tu hipótesis, tienes que considerarla incierta. Entonces puedes estar cayendo en un error cognitivo. O sea, más o menos ese es uno de los detalles de la psicología cognitiva. Entonces, en este sentido, si no hay pruebas, lo que estás haciendo es crear falsas expectativas o ideas sobre la figura de Peterson que no son justas. Bueno, ya para finalizar, quería quedarme con esta idea de último, porque considero que es la más importante, que es algo que dice Diego, de que a Peterson deberían censurarlo. Y aquí le puedo responder incluso utilizando los propios argumentos de Jordan Peterson con respecto a la libertad de expresión y a sus ideas en contra de los discursos de odio. Eh, Número uno, si no estás de acuerdo con el discurso de alguien, es mejor dejarlos hablar, porque así puedes saber exactamente qué es lo que están tramando o cómo piensan. Esto también permite que las propias personas se den cuenta si lo que los individuos que intentan llevar hacia adelante ideas con las que no concordamos están equivocados o puede que tengan algo de razón. Entonces siempre el- la libertad de expresión se abre como para crear ese debate y justamente es lo necesario para que en una sociedad haya una dinámica saludable que permita encontrar las mejores soluciones a los problemas y las mejores ideas entre muchas que se nos pueden ocurrir que son realmente alocadas. Yo sé que Diego acusa a Jordan Peterson de ser poco profundo, pero nuevamente yo creo que Diego está más enfocado en la parte de la filosofía que en la parte de la psicología.
Y bueno, a pesar de esto, y esto es una, aquí obviamente estoy adivinando, ¿no? Pero a pesar de que él pareciera tener una tendencia más dirigida hacia la filosofía, por lo menos se atreve a acusar eh, o a suponer de que Peterson tiene una relación patológica con su hija. Y para hacer esto hay que estudiar mucho psicología y hay que tratar a la persona para ver si de verdad esto es así. Incluso a veces hay que tratar a los dos, o sea, habría que tratar a la hija y tratar al padre, conversar con ellos de una manera abierta y empática, utilizando, eh, digamos, cualquier escuela psicológica que te propongas para hacer esto, ¿no? Y eso me parece de verdad también una ausencia de profundidad en ese argumento. Eh, de todas maneras, yo creo que no es bueno caer en estos pensamientos infantiles que se solían hacer hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, con la música, te preguntaban, ¿tú eres rockero? Y tú decías, sí, ¿qué escuchas tú? Oasis. Ah, no, es que tú no eres suficientemente rockero, tienes que escuchar Nirvana. Entonces escuchabas Nirvana y alguien más te preguntaba, oye, ¿eres rockero? Y tú decías, no, bueno, sí, me gusta mucho Nirvana, soy súper rockero. No, no, por favor, tienes que escuchar Pantera. Entonces era como que eh, había una especie de etiqueta, una especie de jerarquía, valga la redundancia, ¿no? Que otra vez aparecen las jerarquías sobre si tú eras más profundo o no en la parte musical dependiendo del grupo que escuchabas. Entonces no se puede caer en este retroceso infantil en donde uno puede acusar que quizás no eres lo suficientemente inteligente porque no estás leyendo los autores que yo considero que son los más profundos e intelectuales, ¿no? Cosa que bueno, que es un error en ese sentido. Y otra idea que a lo mejor no es completamente petersoniana, si podríamos llamarlo de alguna manera, o sea, no es totalmente de Jordan Peterson, pero es una idea que él lleva siempre hacia adelante y que me parece importante. En mi caso yo siempre lo aplico o intento aplicarlo la mayor cantidad de veces que pueda, aunque suelo equivocarme también, ¿no? Obviamente. Pero cuando discutas con alguien, y esto es una regla que él siempre aplica y que yo he visto que Diego algunas veces dice, ¿no? Y en este sentido Diego está de acuerdo con Jordan Peterson en esto. Cuando discutas con alguien, intenta escuchar al otro como si supiese algo que tú en este momento no sabes, porque siempre de hecho es así. Eh, Siempre la otra persona, a pesar de que puede que haya estudiado menos que tú, puede sorprenderte con algún argumento que no conoces. E incluso tu deber es ayudar a la otra parte a mejorar sus argumentos para que así la batalla o el debate de ideas sea mucho más enriquecedor para ambos y puedan crecer juntos, ¿no? Entonces, esto de estar diciendo, bueno, esta persona es un estúpido, este es un loco, o es un drogadicto y tal, son movimientos sensacionalistas de alguna manera que ayudan a obtener bastantes visitas y más cuando hablas de una persona tan famosa en las redes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Intentando generar como una especie de escándalo, ¿no? Pareciera más, y aquí puede ser que estoy utilizando lenguaje psicoanalítico, a lo mejor a Diego puede que le moleste esto, ¿no? Pero parece más un acto egoico que un acto de comprensión de la otra parte. Entonces, sí les quiero dejar con esa idea, primordialmente, porque creo que es la fundamental. Cuando discutan con alguien, por favor, o cuando debatan con alguien, intenten aprender de la otra persona, no derrotarlo, no vencerlo y dejarlo como un imbécil, o que esa sea tu principal idea, ¿no? Sino intenta aprender algo de esa otra persona y tener una discusión enriquecedora al punto que otras personas deseen incluso escuchar esa conversación, que no sea algo nada más entre ustedes dos, no sea una cosa de lanzarnos basura el uno al otro. Entonces yo creo que esto es algo que de Peterson que quizás Diego pudiese aprender bastante para no cometer estos errores con ningún otro pensador, no nada más con Peterson, sino con ningún otro pensador que haya.
Y bueno, eso era todo lo que quería hacer por hoy. Ya saben, si desean compartir este video o conversarlo con alguien, o si quieren escribir en la caja de comentarios, o si quieren enviarle este video incluso al propio Diego, aunque no creo que me responda, porque como dije anteriormente, siendo un poco sarcástico, que yo sé que la burguesía son los que están apropiados de los dueños de los medios de producción, pero lo digo de verdad de manera graciosa, tipo Slavoj Žižek, ¿no? Que este proletariado que soy yo, que tiene apenas como 400 seguidores, no lo va, quizás no va a tener nunca una conversación con una persona que tiene no sé cuántos seguidores, cientos de seguidores, miles de seguidores, no sé si ya llegó a los millones de seguidores, pero es muy improbable. Pero bueno, aquí está la respuesta en contra de lo que yo encuentro en el video, que es, digamos, algo negativo y que no es productivo para nadie. Entonces, bueno, nada, lo dejo con eso. Estamos hablando, nos vemos en otro video.